Para hablar de este tema me di el gusto de invitar a un colega y amigo, Martín Casares. Él fue jefe de gabinete de Garabano mientras fue ministro de Justicia, hoy secretario general del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá con todos ustedes. Bien. Bueno, explicamos un poquito al principio, por las dudas reitero. La Corte suspendió en 2 fallos las elecciones de San Juan y Tucumán, básicamente porque entiende que la perpetuación en el poder tanto de Mansur como de Uñac violenta el texto constitucional tanto nacional como provincial, ya que excederían los mandatos permitidos por las constituciones provinciales y, bueno, se dieron distintas repercusiones. Acá tenemos un tuit de Alberto Fernández que dice: la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán deja a la democracia como rehén. Vamos a enviar los antecedentes de estas decisiones para que se sumen a las causales de juicio político, para seguir demostrando cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo. ¿A vos te parece, Martín, que viola la división de poderes un fallo de la Corte? O en este caso la cuestión constitucional. Pareciera que justamente es todo lo contrario, porque la Corte, en su función de control de los otros poderes, desde un poder judicial independiente y autónomo de los restantes, de alguna manera baja una línea que es muy interesante en tanto y en cuanto cuidar el sistema republicano, y esto tiene que ver con lo que mencionabas recién de aquellas candidaturas repetidas a lo largo del tiempo que básicamente, quizás cambiando de rol en algún caso, siendo primero gobernador, candidato a vice o jefe de gabinete, pero que de alguna manera atacan, ¿no?, lo que es la sustancia de la forma que tendría que ser de alguna manera oxigenada y respetando los periodos que establecen las constituciones provinciales, pero también la Constitución Nacional, con lo cual me parece que es un fallo novedoso e importante que sienta una jurisprudencia bien interesante en la materia, ¿no? Sí, y que además no desentona con otros fallos que ya se habían dado, como el caso, por ejemplo, de Río Negro. Acá tenemos un título: Sergio Uñac vinculó a Patricia Bullrich con el fallo de la Corte que suspendió las elecciones en San Juan. Sería institucionalmente grave e inaceptable que la Corte tomara decisiones junto a dirigentes políticos. Bueno, esto un poco en referencia a los festejos que hizo Patricia y distintos dirigentes de la oposición respecto del fallo. Ahora, de que los festejen a que la Corte los decida con ellos, me parece que hay una gran distancia. A ver, creo que es un fallo para celebrar institucionalmente, en términos, digamos, políticos, pero de eso no tiene nada que ver con la forma en la que se haya gestado el fallo, los antecedentes, como bien mencionabas. Hay otros casos similares, o sea, no es una jurisprudencia, digamos, rara o distinta de la que se viene expresando la Corte, y la verdad que me parece que este tipo de ataques, como también los ataques del presidente a la Corte Suprema, lo que básicamente tratan de hacer es, de alguna manera, pegarle a la confianza y a la imagen del Poder Judicial frente, que es un poder básicamente que habla según sus sentencias, ¿no? Que no sale a chicanear, a hacer declaraciones provocativas con titulares llamativos o redes sociales y Twitter, y de alguna manera es fácil. Lo que debiera hacer un gobierno es justamente lo contrario: respetar los fallos de la Corte Suprema y básicamente abstenerse de este tipo de críticas, no solo críticas políticas o manifestaciones en gente de primera línea, de primer nivel, de la primera magistratura, nada más y nada menos que el presidente, sino también de amenazar con juicio político, porque como mostrabas recién, ya están diciendo que estos antecedentes van a ser enviados a la Comisión de Juicio Político que está investigando a los miembros de la Corte desde antes. ¿Pero desde cuándo? Desde que sacaron el fallo nada más y nada menos del Consejo de la Magistratura. Sí. O sea, cuando la Corte avanza con fallos que le molestan al gobierno, el gobierno responde de esta manera, que me parece que es malo. Que además ese fallo también lo que hacía era acomodar, ¿sí?, si se quiere, la ley del Consejo de la Magistratura a lo que la Constitución decía. Porque recordemos que
El fallo, ¿qué era lo que sostenía? Que cuando se redujo de 20 a 13 miembros el Consejo de la Magistratura, se vulneraron la equivalencia de fuerzas que tenía que haber entre los distintos estamentos en favor de los representantes del poder político, porque prácticamente no se tocaban los integrantes del Congreso y sí se reducían jueces, abogados y demás. Acá está el tuit de Patricia Bullrich, que es el que genera la reacción. Dice: le frenamos las reelecciones a Mansur y Uñac, se creen señores feudales y dueños de sus provincias, quisieron violar sus propias constituciones y la Corte los puso en caja. Bueno, fuerte, sí, sin lugar a dudas. Yo a veces no sé hasta qué punto este tipo de declaraciones colaboran, pero la realidad es esa. En el caso de la Constitución, si se quiere, más laxa, que es la de Tucumán, bueno, les permitía 2 veces ser vicegobernador, más 2 veces ser gobernador. Son 16 años ininterrumpidos en el poder, y eso es demasiado tiempo, por lo menos para un sistema republicano. Totalmente, totalmente de acuerdo. A ver, a mí me parece que la Corte Suprema vuelve a las bases de la Constitución, a esto de decir, mira, los representantes electos por el pueblo justamente tienen que cumplir con un periodo, en su caso 2, y bueno, quizás hasta una constitución muy permisiva como la de Tucumán, bueno, se pueda llegar a un periodo más largo, pero no puede ser indeterminado. Con lo cual, a mí me parece que bienvenido el fallo, hay que celebrarlo. Me parece que es una buena línea jurisprudencial y bueno... Sí, aparte de cortes de mayorías automáticas, ya hemos tenido la experiencia, no fue buena, y justamente fue esa, la mayoría automática, la que salió eyectada con un juicio político, porque para avanzar con un juicio político contra la Corte Suprema hay que reunir una mayoría agravada que no es fácil de lograr semejante consenso. Totalmente, tiene que ser realmente por causales que sean graves, que tengan una entidad institucional y frente a casos realmente relevantes. No es lo que hoy está sucediendo, que pareciera que en esa comisión de investigación se está llevando todo tipo de información y en una especie de excursión de pesca para ver de qué manera pueden manchar a los magistrados integrantes de la Corte. Y acá tenemos el tuit de Horacio Rodríguez Larreta, dice: presidente, un cambio total y duradero lo incluye a usted dejando de atentar contra la división de poderes. Acá los únicos rehenes somos los argentinos, rehenes de su incapacidad de gobernar. Bueno, también... Campaña fuerte, sí. Está en campaña, un tuit fuerte, pero por ahí sin tanta referencia a al fallo de la Corte, o bueno, hablando más de la división de poderes, mejor organizado por ahí. Bien, no sé si te queda alguna reflexión final. Mira, a mí me parece que esto un poco es el corolario de estas actitudes que viene teniendo el gobierno. Empezaron básicamente, recordemos, cuando asume el gobierno Alberto Fernández y empieza sistemáticamente a enviar, primero, cambiar el régimen de jubilaciones de los jueces, luego intimar a jueces a que se jubilen, después tratando de atacar a el procurador general Casal, no pudo pasar su propio pliego del propio procurador, no pudo hacer, menos mal, la reforma del Poder Judicial que proponía básicamente una designación de un montón de jueces federales, ni más ni menos que a dedo o con mucha discrecionalidad del Poder Ejecutivo y el gobierno. Y además tengamos en cuenta que el embate contra la Corte Suprema, esto de el juicio político, la reforma en la cantidad de integrantes de la Corte, viene de vuelta después del fallo de diciembre, que básicamente, lo que recién decías, devuelve al Consejo de la Magistratura el equilibrio que debe tener en cuanto a los distintos estamentos, digamos, justamente algo que benefició al estamento de los abogados. Martín, estimado, muchas gracias por venir.